Bueno, iniciemos con los materiales. En principio lo que vamos a necesitar es hilado acrílico, ¿sí? En este caso yo utilicé 3 colores porque la manta, al tener 3 secciones, se presta para que en cada sección se teja con un color distinto, ¿sí? Lo importante de la elección del material es que sean del mismo grosor, ¿sí? Para evitar que en algunas partes o algunas de las secciones nos quede de distinto tamaño. Si usamos un hilo grueso y un hilo más fino, de pronto el tejido podría achicarse o ensancharse en algunas partes. Entonces, para evitar eso, utilizamos siempre un hilado del mismo grosor. Yo acá estoy usando grosor Sport, esto es los restitos que me quedaron de la mantita, así que lo traje acá para hacer la muestra. Luego una aguja de crochet, en este caso yo estoy usando una de 5 milímetros, aguja lanera para esconder hilos, tijera y marcador de puntos si es necesario para alguna. Con respecto a la aguja, vamos a usar una aguja que sea la aguja que más se acomode a nuestro tipo de hilado, ¿sí? A mí en este caso me resultaba cómodo la trama que se generaba con la número 5, así que bueno, es la que decidí usar. Así que bueno, trae tus materiales y empecemos. Repasemos el gráfico. Esta manta está compuesta por simplemente 3 puntos. Punto cadena, punto bajo y punto alto. No tiene mucha complicación, ¿sí? Si vemos en la página 5 tenemos el gráfico, ¿sí? Que voy a acercar un poquito a la pantalla, en el que podemos ver, ¿sí? Tenemos nuestra cadena base, cuyas siglas son estos circulitos que aparecen todo en la base, ¿sí? Y que luego vamos a utilizar para subir, para cambiar de fila, ¿sí? Luego tenemos los puntos altos, que son estas liñitas más larguitas, y el punto bajo, que es una cruz. No tiene más complicaciones esta manta. Vamos a encontrar en el gráfico entonces el punto arroz, que es una combinación de punto alto y punto bajo. Aquí hay una vuelta de transición que no es nada más que una vuelta de puntos bajos. Punto cruzado, que está compuesto todo por puntos varetas, una vareta simple y luego 2 varetas cruzadas. El punto abanico, que es un punto bajo y 5 puntos altos tejidos en un mismo punto para formar los abanicos. Y más nada, ¿sí? Estos son los puntos que vamos a utilizar para tejer. Para empezar a tejer esta manta vamos a necesitar hacer un pequeño cálculo, que es simplemente encontrar un número múltiplo de 6 y sumarle un punto. En la guía ustedes tienen un ejemplo que es 90 puntos múltiplo de 6 más un punto, nos da como resultado 91 puntos, ¿sí? Esta manta va a tener las dimensiones del largo, ¿sí? El largo de cadenas que ustedes hagan, que justamente tiene que tener la particularidad de ser múltiplo de 6 más un punto, va a ser nuestro alto de la manta, ¿sí? Esta manta es un rectángulo, está compuesto por un panel central y 2 bordes. Yo tengo acá nuevamente en nuestra guía, en la estructura de la manta, tenemos ahí como se puede ver que el punto arroz es el punto que va a estar en el medio, luego tenemos el punto cruzado y el punto abanico, y el largo, como les digo, determina el alto de la manta, ¿sí? Por ende vamos a estar tejiendo de lado a lado, ¿sí? Esta no es una manta que se teja de abajo hacia arriba, sino de lado a lado. Por lo tanto, una vez tejido, nuestros puntos en el gráfico se verían así como aparece acá. Es un ejemplo. Entonces, bueno, empecemos a tejer la manta. Yo voy a usar acá un número de cadenas de ejemplo, ¿sí? Pero ustedes hagan su cálculo y asegúrense de que sea de nuevo múltiplo de 6 más 1. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera va a quedar bien, van a quedar los puntos donde deben ser, ¿sí? Si no, de otra manera nos van a sobrar
y no va a estar bien. Entonces, empecemos haciendo una cadena base, ¿sí? Yo voy a hacer acá 13 puntos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, múltiplo de 6, más 1. Múltiplo de 6 más 1, comenzamos con esta cadena base y luego le sumamos un punto cadena más que va a ser el punto de subida, ¿sí? En este caso yo utilizo el punto de subida simplemente como eso, para darle altura, ¿sí? Pero yo no lo cuento como un punto. Entonces, para empezar el punto arroz, lo que voy a hacer es directamente en el segundo punto hacer un punto bajo, ¿sí? Luego me toca hacer un punto alto. Ahí estamos. Y luego se repite. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. Y así voy a continuar hasta terminar la vuelta. Termino con un punto bajo y van a notar que cada hilera, digamos, la que empieza con un punto bajo termina con un punto bajo y la que empieza con un punto alto termina con un punto alto. Entonces, segunda vuelta, si esta es una trama que se repite en 2 vueltas para generar justamente ese efecto del punto arroz. Vamos a empezar con 2 cadenas y en este caso yo estas 2 cadenas sí las voy a considerar como punto alto. Entonces giro, ¿sí?, el tejido y si empiezo con un punto alto tengo que seguir con un punto bajo y luego punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Si observamos el comportamiento de la trama, nos vamos a dar cuenta que ahí donde anteriormente hicimos un punto bajo, ahora estamos haciendo el punto alto. Y en donde habíamos hecho un punto alto, hacemos un punto bajo, ¿sí? Esta es la lógica del punto arroz. Intercalar los puntos para que nos quede una trama reversible y sobre todo como con mucha textura, ¿sí? El punto alto siempre va a quedar, o sea, lo que va a generar la textura es que el punto alto se va a tener que como que agachar, como que doblarse. Ven, acá yo tengo el punto alto que tiene una altura. Cuando me toca hacer el punto bajo es como que lo obligo a agacharse o a doblarse un poquito. Entonces del otro lado va a empezar a quedar la textura. Y termino justamente ahí, en donde estaba mi punto bajo, con un punto alto. Bueno, y ahora solo nos toca repetir la trama, repetir estas 2 vueltas hasta que tengamos el largo que deseemos, ¿sí? Volvemos a subir con un punto cadena, giramos y empezamos con un punto bajo. Y luego repetimos, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, me toca abajo, punto alto. Y bueno,
Así es como se construye el punto arroz en crochet. Si a ustedes de pronto se les complica la identificación de ciertos puntos, sobre todo del principio, lo que les voy a recomendar es que utilicen un marcador de puntos, ¿sí? Acá, por ejemplo, habíamos hecho 2 cadenas. Yo hago 2 cadenas de subida. ¿Ven? Ahí está una y otra. Hago 2 cadenas de subida porque esto nos va a permitir que no nos quede, nos quede bien el borde, ¿sí? Entonces ahí a mí me toca hacer el punto bajo. Hay que hacer fuerza, pero se puede. Como este, repito, es un punto, es una trama que combina 2 puntos con distinta altura, ¿sí? Si yo acá hago 3 cadenas como normalmente se suele hacer, lo que va a pasar es que de un lado me va a quedar demasiado, se va a empezar a aletear, ¿sí? Porque va a quedar desparejo. Entonces es importante que hagan 2 puntos cadenas y, como les digo, si a la hora de subir el punto, este segundo punto cadena, que es difícil de identificar, ¿sí? Lo que hacen es, toman un marcador, ¿sí? Toman un marcador de puntos y marcan esa segunda cadena para saber que ahí es donde tienen que meter la aguja una vez que den la vuelta. El punto bajo del principio la verdad que es bastante identificable, no hay problema con ese, pero me da la sensación de que pueden llegar a tener problemas identificando este punto, el punto cadena, el segundo punto cadena de subida. Así que bueno, de esta manera se construye el punto arroz. Una vez que alcancen, recordemos que la manta, este es el alto de la manta, una vez que ustedes encuentren, tengan la dimensión que ustedes quieren, pasamos al punto cruzado. Bueno, vamos a pasar entonces al punto cruzado. Antes de pasar, bueno, vamos a cortar hebra. Quería volver a recalcar el tema de los marcadores, ¿sí? No se dejen estar con los marcadores, porque uno a veces de fiaca no quiere poner marcadores porque da fiaca, sí, da fiaca, y después surgen los errores, hay que destejer. Entonces, por favor, usa marcadores si no identificas los puntos, porque te va a solucionar la vida, ¿sí? Entonces, bueno, volvamos ahora a la manta. Vamos a pasar entonces a el punto cruzado. Para hacer cambio de color, ¿sí? Yo acá destejí, ¿sí? Supongamos que estamos terminando nuestro punto, nuestro último punto alto o bajo del punto arroz. Lo que vamos a hacer es dejar el punto a medias, ¿sí? Sin cerrar. Tomamos nuestro siguiente color y, dejando una colita de una hebra, cerramos el punto con ese nuevo color. Luego esto lo atamos para que no se nos suelte, ¿sí? Como habíamos visto en el gráfico, antes de pasar al punto cruzado como tal, vamos a hacer una vuelta de transición que nos va a servir para nivelar los puntos de la trama anterior, ¿sí? Entonces, un punto cadena, giramos el tejido y en el primer punto hacemos un punto bajo. En esta, como les digo, en esta primera vuelta, todos los puntos son puntos bajos. Lo que yo hago es empezar a esconder las hebras ya directamente para evitar después tener que esconder demasiadas. Y lo que hago es envolverlas, ponerlas en la base del tejido y simplemente tejerles por encima. Entonces ahí ya vamos escondiendo las hebras y la verdad es que no se sueltan, queda bien. Luego si nos queda
algún restito, alguna puntita se puede cortar, ¿sí? Como acá miren que yo voy a esconder todo, ¿sí? Y de pronto del otro lado puede que nos quede esto, entonces ahí sí lo cortamos para ser demasiado prolijas, ¿no? Pero bueno, la primera vuelta es punto bajo y nada más que punto bajo. Llegamos al final, acá tengo mi marcador, lo saco. Bueno, no soy zurda. Saco marcador y entonces termino la vuelta. Si me queda alguna de estas colitas la corto y listo. Ahí ya nos va quedando todo prolijo. Entonces, ahora sí, el punto cruzado propiamente dicho arranca con un punto alto. Como estamos al principio de hilera, vamos a hacer 2 puntos cadena, giramos y acá tenemos que prestar atención, ¿sí? Vamos a tejer nuestro siguiente punto alto contando desde el primer punto, digamos, este es nuestro primer punto, ¿no? Recuerden que este no se teje porque tenemos las cadenas, ¿sí? Entonces, contamos 2 puntos, 1, 2. Y en ese segundo punto hacemos nuestro punto alto. Nos va a quedar un punto vacío y entonces lo que hacemos es tejer de vuelta, volviendo hacia atrás, nuestro punto alto. Entonces nos va a quedar este punto cruzado, ¿sí? Luego de tejer el punto cruzado, hacemos un punto vareta para que nos quede enmarcado. Y luego repetimos, contamos desde el último punto que tejimos, 2. 1, 2. Tejemos en el segundo, nos adelantamos y luego retrocedemos y tejemos en ese que nos habíamos salteado. Luego un punto vareta, ¿sí? Acá presten atención porque a veces podrían llegar a confundirse y meter el punto acá. Y no, ¿sí? Estaríamos haciendo un aumento. Si ustedes ven que de pronto les empieza a faltar puntos o a sobrar es porque en algún lado no metieron bien. Sí, es una confusión muy recurrente querer meter el punto acá porque nos queda como libre, pero en realidad, bueno, ya está tejido, ¿sí? Entonces, presten atención ahí a esa cuestión de la trama que puede hacer que nos confundamos. Y bueno, después es repetir todo el rato lo mismo. 1, 2, punto alto, retrocedemos y luego hacer el cruzado tenemos que hacer el punto vareta. ¿Sí? Luego, de nuevo, para saber que nosotros estemos bien en la trama, que estemos bien con todos los puntos en orden, nos tienen que sobrar 3, porque este punto, el punto cruzado, es múltiplo de 3. Entonces va a ser 1, 2. Para hacer nuestras varetas cruzadas. Y el último, nuestro borde. Y este punto es de una sola hilera. Simplemente en la siguiente vuelta lo que hacemos es repetir. Entonces subimos con 2 cadenas, giramos y repetimos lo que vemos. En donde vemos el punto cruzado, hacemos punto cruzado. Entonces, 1, 2. Y volvemos hacia atrás
hacemos nuestro punto cruzado y luego donde hay una vareta solita, tejemos una vareta sola. O un punto alto solo. Perdón que mezcle los nombres a veces, pero bueno. Vieron que hay distintas maneras de llamar los puntos en distintos países. Entonces, nada, es repetir. Simplemente repetir. Punto cruzado, en donde vemos que abajo hay un punto cruzado, entonces nos van a quedar como unas B cortas. ¿Sí? Punto alto, punto cruzado, ¿sí? Acá ya empieza a delimitarse un poco más el punto porque se nota lo que tenemos que hacer. Quizás la primera vuelta es la en donde hay que prestar más atención. Y acá ya fluimos un poco más con la trama. Y nuevamente, sí, no puedes identificar bien cuál es la segunda cadena de inicio, ponete un marcador y ayúdate también del ganchito para pinchar en esa segunda cadena. Y este sería nuestra segunda sección de la manta. Última sección de la manta, nuevamente vamos a cortar hebra y para hacer el intercambio, el traspaso, ¿sí? al otro color, recuerden que el punto lo dejamos a medias y traemos nuestro siguiente color y terminamos de cerrar el punto con ese nuevo color. Muy bien, giramos, vamos a ir también acá escondiendo los hilos, así que con la mano izquierda los vamos sosteniendo en la base para envolverlos y tejer encima de ellos. Entonces, para empezar este punto abanico, vamos a iniciar con una cadena y en el primer punto, que sería este, vamos a hacer un punto bajo. Ahí estamos. Luego vamos a contar 3 puntos hacia adelante. 1, 2, 3. Y ahí vamos a hacer una vareta, perdón, un punto alto. En el mismo punto vamos a hacer los otros 4 puntos altos que nos restan. Entonces, vamos 2, 3, 4, 5, ¿sí? Luego contamos 3 puntos hacia adelante. 1, 2, 3. Y acá en el tercero hacemos un punto bajo. Entonces, este punto bajo lo que va a hacer es como formarnos nuestro abanico. Empezamos con un punto que tiene poquita altura, nos elevamos con otros que tienen más altura y luego los curvamos, los bajamos con un punto bajo. Y luego es repetir de nuevo lo mismo en esta primera vuelta. Este punto abanico se teje en 2 vueltas. Contamos hacia adelante 3. 1, 2, 3. Y tejemos nuestros 5 puntos altos o 5 puntos varetas en el mismo punto, en ese mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5. Luego contamos 3 hacia adelante, 1, 2 y 3, que en este caso va a ser nuestras 2 varetas de subida de la vuelta anterior. Entonces ahí mismo, punto bajo. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En esta primera vuelta del cambio de sección, lo que nos va a guiar para poder tejer estos puntos
este punto abanico sobre el punto cruzado. Y como truquito para no andar contando tanto, es que siempre, si se fijan, el punto bajo va a estar, tanto el punto bajo como el punto abanico, va a estar sobre la vareta que hicimos anteriormente, o sea que nos quedó solita la columna de varetas. Así que bueno, esto es una manera de identificar rápidamente y no perder tiempo contando, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hagan el cálculo del múltiplo del 6 más un punto, porque esto, ven que en la lógica de la trama nos queda justo y bien cada punto donde va. Entonces, para continuar con la segunda vuelta de nuestro punto abanico, lo que vamos a hacer es subir con 2 cadenas, 1, 2, y en este medio punto o punto bajo que hicimos, que nos quedó de la vuelta anterior, una vez que giramos, ahí mismo hacemos 2 puntos altos. 1, 2. Muy bien. Y ahora vamos a identificar la mitad del abanico, ¿sí? Que sería en el punto número 3, en el del medio. 1, 2, 3. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Y en el punto bajo que habíamos hecho de la vuelta anterior vamos a hacer 5 puntos altos. O sea, vamos a hacer el abanico. Lo vamos a construir sobre ese punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando veamos que nos toca tejer sobre el abanico, siempre sobre el abanico vamos a tejer un punto bajo en el punto del medio, que sería el tercero. 1, 2, 3, punto bajo. Y en los bordes lo que vamos a hacer es tejer un medio abanico, ¿sí? En este caso vamos a hacer 3 puntos altos sobre el punto bajo que teníamos de la vuelta anterior, ¿sí? 1, 2, 3. Y así es como el borde nos va a quedar recto. Luego cortamos, cerramos y con la aguja lanera luego escondemos este hilo por donde nos parezca más conveniente. Como habíamos visto, esta manta se ve así, ¿sí? No es así como se construye, sino así. Entonces lo que quiere decir es que nos falta entonces completar el siguiente lado, ¿sí? Estábamos haciendo el lado del lado izquierdo, ¿sí? Y luego tenemos que pasar al lado derecho. Algo que me olvidé de decirles, se los digo ahora, es que una vez que ustedes terminen, ¿sí?, de tejer este punto, este panel central, nosotros lo terminamos de tejer acá. Y de este lado empezamos a tejer la siguiente sección de punto cruzado. Cuando ustedes terminen, lo que van a hacer es poner del lado del, o sea, para marcar de nuevo, nuevamente, marcar con un marcador de puntos el frente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros giremos nuestro trabajo y lo veamos así, con nuestro ancho y nuestro alto, lo que vamos a querer hacer es comenzar del lado del frente también. Entonces, no empezaríamos así, porque este sería nuestro revés, sino que empezaríamos así. ¿Por qué? Porque soy quisquillosa y sé que quizás vos también sos quisquillosa como yo. Y si observamos acá los puntos, vamos a ver que nosotros empezamos de este lado, a hacer puntos bajos. Empezamos y tejimos de derecha a izquierda como tejemos las que somos diestras, ¿no? Del otro lado los puntos nos quedan así, como que se forman estas V's, ¿sí? Entonces la idea es que
del lado del revés nos quede nuevamente de la misma manera. Para eso, una vez que marcamos el frente, lo que hacemos es empezar a tejer del lado del frente. Y tenemos que repetir lo mismo. Entonces, con nuestro hilo, con nuestra aguja, ¿sí? Y con nuestro color, el color que nosotras elegimos para hacer la sección número 2, que es la sección de puntos cruzados, lo que hacemos es tejemos un punto e iniciamos nuestra vuelta del otro lado haciendo los puntos bajos de transición entre una trama y la otra, ¿sí? Acá para identificar es bastante fácil, ¿sí? En estos agujeritos vamos a poner la aguja acá, en estos agujeritos como más grandes que se forman, ven que están acá, 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 acá y acá. Eso es un punto cadena, es donde nosotros tejimos el punto bajo, que lo pueden ver que está ahí, solo que está del lado del revés, ¿sí? Ahí es donde tejimos nuestro punto bajo. Entonces ahí insertamos la aguja y luego acá, en esta intersección en donde pasan bastantes cosas, si abrimos un poquito, si está como más cerrado, pero si lo abrimos apenas ahí con el dedo, vamos a encontrar que hay un huequito y ahí tenemos que meter la aguja. Ahí es donde hicimos nuestro punto alto. Entonces vamos completando este otro lado, ven, ahí si abrimos un poquito, tenemos no acá, sino acá en donde está, ahí, debajo de las dos hebras, el huequito este y debajo de estas dos, ven que se hace acá como un cruzadito. Si observamos bien hay acá como se cruzan ahí los hilos como en forma de X. Bueno, debajo de esa X o de esa intersección de hilados, ahí metemos la aguja. Y vamos metiendo entonces la aguja, insertando la aguja en todos los espacios disponibles, que obviamente es nuestra cadena base, ¿sí? Para saber si lo hicimos bien, por favor, mira la trama así del lado de arriba y empezá a contar los puntos cadenas, a ver si tenés los mismos que habías puesto al principio, ¿no? Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Yo había hecho 13, entonces estoy bien. Vos contá de nuevo, no te pases este paso, no te lo saltees, porque si te lo salteas de nuevo te pueden sobrar o faltar puntos y vas a tener que destejar todo. Entonces, preferible hacerlo ahora, ya. Y luego, bueno, continuamos con la trama del punto cruzado, 2 puntos altos. Y en el tercer punto cruzamos, punto alto, cruzamos, nos adelantamos y retrocedemos, punto alto, bueno, y así hasta que hagamos obviamente la misma cantidad de filas que hicimos de este lado, lo hacemos de este otro lado, ¿sí? Para que todo quede simétrico. Entonces, ven, yo les dije, pongan un marcador acá en la parte de adelante, así nos quedan los puntos, se ven igual. Cuando los agarras y los mirás, quedan igual, ¿ven? Queda de este lado igual que de este lado. Y del otro lado nos quedan nuevamente igual, del lado del revés. Y bueno, de esta manera es que se construye nuestra mantita para gatitos, nuestra mantita Mosi para gatitos o para perritos, para nuestras mascotas. Así que bueno, espero que la tejas. Ya sabes que en la caja de descripción te dejé el descargable, que es gratuito, y que si la tejes, me mandes una fotito por Instagram, me etiquetes, uses el hashtag y así yo lo puedo ver y puedo ver que se le hiciste a tu mascota
y que la está disfrutando. Así que bueno, muchas gracias por elegir mi diseño, muchas gracias por tejerlo, por acompañarme y espero esas fotitos, que tengan una buena semana, un buen día lleno de tejido y hasta la próxima. Chau, chau.